Él arrojó a su padre de 81 años al campo, lejos de todo, sin luz, sin agua corriente, y se fue sin mirar atrás. Se pudrirá allá solo, le dijo a su hermano, riendo en el camino de vuelta a la ciudad. El viejo se quedó ahí, encorvado en el porche de madera vieja, viendo el polvo del carro desaparecer en el horizonte. Pero lo que ese hijo no sabía es que aquel hombre simple guardaba algo de la época en que trabajó en las haciendas. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. José Antonio Fernández sujetó firme la maleta de cartón amarrada con cordel y apretó contra el pecho el sobre pardo que siempre llevaba. Sus dedos callosos temblaban levemente, no de miedo, sino de una tristeza profunda que sólo quien ya vivió 8 décadas consigue soportar sin desmoronarse. El sol del cerrado golpeaba implacable en su nuca, quemando la piel ya marcada por años de trabajo bajo el mismo cielo que ahora presenciaba su soledad. La casa crujía. Cada tabla de madera parecía gemir una historia antigua, olvidada por el tiempo y por los hombres. No había muebles, apenas el esqueleto de una construcción que un día albergó sueños. El piso de tierra batida estaba cubierto por hojas secas que el viento trajo de quién sabe dónde. Las ventanas sin vidrio dejaban entrar no solo la luz, sino también el viento caliente que cargaba el olor a monte seco y polvo rojo. José Antonio caminó despacio hasta el porche. Cada paso era una negociación con las rodillas que ya no obedecían como antes. Se sentó en un escalón de madera carcomida y miró hacia la inmensidad del cerrado. A lo lejos, el horizonte se perdía en una línea temblorosa, donde la tierra quemada encontraba el cielo sin nubes. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír su propio corazón latiendo cansado dentro del pecho. Abrió la maleta con cuidado. Dentro, apenas lo esencial: 3 mudas de ropa lavadas y remendadas, un par de chanclas, medicamentos para la presión que pronto se acabarían, una foto descolorida donde aparecía joven al lado de Marta y un rosario de madera que perteneció a su madre. Tocó cada objeto como quien se despide, pero sus ojos siempre volvían al sobre pardo que mantenía separado, intocado, sagrado. Pensó en los hijos, Ricardo y Andrés, sus niños, aquellos que arrulló en los brazos cuando lloraban de hambre, que les enseñó a caminar sosteniendo sus manos grandes y ásperas, que vio crecer incluso cuando el cansancio casi lo derribaba, después de días enteros rompiendo tierra ajena bajo el sol. Sintió el pecho apretarse. Un dolor diferente al físico, más profundo, más cruel. El dolor de percibir que todo lo que construyó como padre se había derrumbado en algún lugar entre el pasado y aquella tarde de abandono. Ricardo, el primogénito, el niño que a los 7 años decía que cuando creciera iba a comprar una casa grande para que el padre nunca más tuviera que trabajar en el campo. ¿Dónde estaba aquel niño? ¿Cuándo se transformó en el hombre de mirada dura que hace pocos minutos lo empujó fuera de la camioneta como si descartara basura? José Antonio cerró los ojos y vio el rostro del hijo diciendo aquellas palabras que ahora resonaban en la soledad. Aquí es tu lugar ahora, viejo, lejos de mi vista, lejos de mis negocios. La garganta se apretó. Tragó en seco, pero las lágrimas vinieron de todos modos, silenciosas, escurriendo por las arrugas profundas que mapeaban una vida entera de sol, sudor y sacrificio. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de luto por hijos que todavía vivían, pero que ya no reconocía más. 3 meses antes, todo había comenzado a derrumbarse. Marta Mes Fernández falleció un martes lluvioso de abril. Su corazón simplemente se cansó de latir después de 76 años de vida simple y honesta. José Antonio sostuvo su mano hasta el último suspiro, susurrando promesas de reencuentro que solo la fe puede sostener. El velorio fue concurrido.
Marta era conocida en la iglesia, en las reuniones de oración, entre las vecinas del barrio donde vivían con Ricardo. Pero a la hora de partir, cuando el ataúd descendió a la tierra roja del cementerio Jardín de las Palmeras, José Antonio percibió algo en los ojos de los hijos que lo heló por dentro. No era tristeza, era cálculo. Una semana después del entierro, Ricardo convocó una reunión en la sala de estar de la propia casa, aquella donde José Antonio vivía como huésped tolerado desde que vendieron el tugurio humilde donde viviera toda la vida. Vanessa Cristina, la nuera, estaba presente. Andrés también. Todos sentados en el sofá de cuero importado, mientras José Antonio permanecía de pie, sosteniendo el sombrero de paja entre las manos, como hacía cuando estaba nervioso. «Papá, necesitamos conversar sobre la herencia de mamá». Ricardo comenzó, la voz firme e impersonal, como si estuviera en una reunión de negocios. La casa en el sector bueno está avaluada en 1.200.000. Las inversiones suman otros 300.000. Es un buen patrimonio. José Antonio apenas asintió con la cabeza. Conocía esos números. Marta siempre fue cuidadosa, juntándose por centavo durante toda la vida de maestra primaria jubilada. «Andrés y yo estamos pensando en vender todo y dividir», continuó Ricardo, evitando la mirada del padre. «Usted puede seguir viviendo aquí con nosotros, claro. No tiene que preocuparse. Viviendo aquí». Vanessa interrumpió con una sonrisa forzada. «Pero tal vez en un espacio más adecuado, ¿no? La casita del fondo está vacía. Sería más cómodo para usted. Más». La palabra sonó como exilio. Andrés se movió incómodo en el sofá. Era más débil, menos determinado que el hermano, siempre dejando que Ricardo liderara. «Papá, es que así queda mejor organizado, ¿sabes? Nosotros tenemos la rutina, los niños y...» «Entiendo». José Antonio cortó, la voz calma pero el corazón despedazado. «Pueden hacer lo que crean mejor. Su madre dejó todo para ustedes. Yo no necesito nada de eso». Ricardo se levantó aliviado. «Perfecto. Voy a gestionar los documentos. La mudanza puede ser este fin de semana». Este fin de semana. 5 días para sacar a José Antonio de la sala de estar y colocarlo en la casita de 9 metros cuadrados al fondo de la mansión, lejos de las visitas, lejos de los nietos, que la nuera no quería que convivieran mucho con el viejo fastidioso que olía a medicina y vivía contando historias del pasado. Aquella noche, José Antonio no durmió. Sentado en el borde de la cama, que pronto ya no sería suya, sostuvo el sobre pardo que guardaba hacía décadas en una caja vieja debajo de la cama. Pasó los dedos por los bordes amarillentos, por el sello de lacre que nunca rompió delante de nadie. Marta sabía lo que había ahí dentro. Conversaron sobre eso muchas veces, siempre llegando a la misma conclusión. «Dejémoslo quieto, José. Si los niños se enteran, puede cambiarlos. Veamos primero qué tipo de hombres se vuelven sin saber nada de esto». Ahora Marta se había ido, y José Antonio estaba viendo exactamente qué tipo de hombres se habían vuelto sus hijos. Los meses siguientes fueron un descenso lento y doloroso al infierno. En la casita del fondo, José Antonio vivía como fantasma. Despertaba antes del sol, para no estorbar la rutina de la casa grande. Hacía su café aguado en un hornillo eléctrico viejo. Comía pan duro que Vanessa dejaba sobrar adrede y pasaba los días sentado en una silla de plástico mirando el muro alto que separaba aquel patio del resto del mundo. Los niños, sus nietos, casi no venían más a visitarlo. Vanessa inventaba excusas. Estaban ocupados con la escuela, con inglés, con natación. La verdad es que ella los prohibía. «No quiero que ustedes agarren mañas de pobre del abuelito», dijo cierta vez, lo suficientemente alto para que José Antonio oyera a través de la ventana abierta. Ricardo entraba y salía de la casa sin saludar. Cuando se cruzaban en el jardín, el hijo desviaba la mirada, ocupado de más con el celular, con los negocios, con cualquier cosa que justificara la indiferencia. Andrés aparecía los domingos, traía alguna comida,
Preguntaba si todo estaba bien, pero nunca se quedaba más de 15 minutos. Tenía prisa, siempre tenía prisa. Fue un jueves sofocante de agosto que la situación explotó. Vanessa entró en la casita sin tocar. José Antonio estaba leyendo la Biblia, gafas posadas en la punta de la nariz, cuando ella invadió el pequeño espacio con expresión de asco mal disimulado. «Don José, necesito decirle algo», comenzó ella, los brazos cruzados sobre el pecho. «¿No cree que ya es hora de buscar un asilo? Hay unos muy buenos, ¿sabe? Usted tendría compañía de gente de su edad, actividades, esas cosas». José Antonio se quitó las gafas despacio. «¿Asilo? Sí, pues. Usted ya tiene 81 años. Necesita cuidados. Aquí nosotros no tenemos estructura. Yo trabajo. Ricardo vive viajando. Los niños tienen su vida. ¿No es mejor un lugar especializado?» Vanessa. Él habló bajo, pero con una firmeza que la hizo dar un paso atrás. «No voy a ir a ningún asilo. No soy un problema que necesita ser resuelto. Soy el padre de su marido». Ella resopló. «Padre que no contribuye en nada. Solo da gastos. Luz, agua, comida. Todo cuesta. Y usted ahí, guardando esa manía de pobre de no tirar nada, acumulando papel viejo, ocupando espacio». «Papel viejo», José Antonio repitió, mirando el sobre pardo que estaba sobre la mesita de noche. «Sí, eso que usted vive agarrando. Parece mendigo con bolsa de documentos. ¿Qué tiene ahí que es tan importante?» «Nada que le interese a usted». Vanessa soltó una risa áspera. «Pues sí, nada importante, pero ahí está agarrándolo como si fuera oro. Ricardo tiene razón. Usted perdió el juicio. Debería estar en un lugar donde cuidan a gente así». Salió dando un portazo. José Antonio se sentó en la cama, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Sintió un dolor agudo en el lado izquierdo del pecho, llevó la mano al corazón, respiró hondo. No era momento de enfermarse, todavía no. Tenía algo que necesitaba hacer. Aquella noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, Vanessa estaba esperando en el garaje. José Antonio vio por la rendija de la cortina cuando ella abordó al marido antes incluso de que entrara a la casa. «Amor, no aguanto más. Ese viejo me está volviendo loca. Necesitas hacer algo. O él va a un asilo, o yo me voy de esta casa». Ricardo suspiró, cansado. «Vanessa, no compliques. Es mi padre. Padre que apenas miras a la cara. Deja de fingir que te importa. Todo el mundo sabe que te avergüenzas de él. Esa forma de campesino, esa ropa vieja, ese olor a naftalina. Cuando tus socios vienen aquí para reunión, haces el mayor esfuerzo para que él no aparezca. Asume de una vez que es un peso y resuelve esto». Silencio. José Antonio vio al hijo bajar la cabeza. Pero esperó alguna palabra de defensa, algún gesto de lealtad, alguna chispa del niño que un día prometió cuidarlo en la vejez. «Está bien», Ricardo dijo finalmente. «Yo lo resuelvo». El corazón de José Antonio se partió un poco más. La solución de Ricardo vino un viernes gris de septiembre. Tocó en la puerta de la casita por la mañana, cosa rara, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenos días, papá. Traje café». José Antonio desconfió inmediatamente. Ricardo nunca traía café. «Mira, estaba pensando», el hijo comenzó, sentándose en la única silla disponible mientras José Antonio permanecía de pie. «Usted debe estar cansado de la ciudad, ¿no? Ruido, polución, calor. Recordé que allá en Alto Paraíso está aquella propiedad a la que íbamos cuando yo era niño. ¿Recuerda?» José Antonio recordó. Claro que recordó. Cada centímetro de aquella tierra estaba grabado en su memoria. Pensé en arreglarla un poco y llevarlo para que pase unos días. Aire puro, tranquilidad. ¿Qué le parece? «Unos días», José Antonio repitió. «Sí, o el tiempo que usted quiera. Sin presión, solo para descansar». La mentira era tan obvia que llegaba a ser ofensiva, pero José Antonio estaba cansado de ser tolerado, de ser un peso, de ver la decepción en los ojos de los propios hijos.
Si querían deshacerse de él, que fuera. Tal vez en el campo pudiera al menos morir en paz, lejos de aquellas miradas de asco e impaciencia. ¿Cuándo salimos?, preguntó simplemente. Ricardo parpadeó, sorprendido con la facilidad. Hoy mismo, si usted acepta. Ya está todo organizado. Claro que estaba. Probablemente ya estaba organizado antes incluso de esta conversación. José Antonio juntó sus cosas en la maleta de cartón. No tenía mucho. Una vida entera cabía dentro de aquella caja amarrada con cordel. Tomó el sobre pardo, lo guardó debajo del brazo y siguió al hijo hasta la camioneta. El viaje fue silencioso. Ricardo conducía demasiado rápido, como quien quiere terminar pronto una tarea desagradable. Tocaba en la radio músicas rancheras modernas que José Antonio no conocía, el volumen demasiado alto para cualquier intento de conversación. En el retrovisor, de vez en cuando, el padre veía al hijo revisando el celular que estaba apoyado en el soporte, respondiendo mensajes, riendo de algo que no tenía que ver con el viejo, sentado al lado. 3 horas después, llegaron. La hacienda Santo Expedito, o lo que quedaba de ella, apareció en el horizonte como un espejismo cruel. La casa principal estaba en ruinas. El techo tenía agujeros por donde se veía el cielo. Las paredes de madera estaban torcidas, comidas por comején y tiempo. El patio era un mar de monte alto. No había señal de vida humana en kilómetros. Ricardo detuvo la camioneta frente al porche. Ni siquiera apagó el motor. «Aquí es tu lugar ahora, viejo», dijo, y había algo nuevo en su voz. No era apenas indiferencia, era desprecio. Lejos de mi vista, lejos de mis negocios. José Antonio descendió despacio. Cada músculo dolía. Tomó la maleta, sostuvo el sobre y se quedó de pie al lado del vehículo. Miró al hijo una última vez, buscando algún vestigio de humanidad, algún arrepentimiento, algo, nada. «Tú no recuerdas esta tierra, hijo mío», José Antonio dijo bajito, la voz embargada, «pero ella se acuerda de ti». Ricardo se carcajeó, tomó el celular y llamó. Ni siquiera esperó que el padre se alejara. «Andrés, hermano, problema resuelto. Dejé al viejo en el campo para que se pudra solo. Ahora la herencia de mamá es solo nuestra. Vamos a vender todo y dividir». La camioneta arrancó levantando polvo rojo que se pegó en la ropa de José Antonio, en su piel, en sus ojos que ardían no por el polvo, sino por las lágrimas que finalmente no pudo más contener. Cuando el ruido del motor desapareció completamente, cuando el silencio del cerrado tragó hasta el último eco de aquella partida, José Antonio cayó de rodillas en la tierra seca y lloró, lloró como no lloraba desde niño. Lloró por los hijos que perdió no para la muerte, sino para la avaricia. Lloró por la esposa que no estaba más ahí para sostener su mano. Lloró por todos los años que trabajó de sol creyendo que estaba construyendo un futuro mejor para aquellos niños que ahora lo tiraban como basura. El sol comenzó a descender. El cerrado ganó tonos de oro y naranja. Y José Antonio, solo bajo aquel cielo inmenso, finalmente se levantó. Secó las lágrimas con la manga de la camisa gastada, tomó la maleta y el sobre, caminó hasta el porche y se sentó en el escalón de madera. Miró hacia el horizonte y esperó. Los primeros días fueron los más difíciles. José Antonio exploró la casa despacio, catalogando cada problema como un general evaluando un campo de batalla perdido. El techo tenía 3 agujeros grandes. La cocina tenía una estufa a leña herrumbrada que tal vez todavía funcionara. No había refrigerador, ni energía eléctrica. El agua venía de un pozo en el fondo, y necesitó 2 horas para conseguir hacer funcionar la bomba manual. El agua que subió estaba barrosa. Necesitaba reposar para asentar la suciedad antes de poder ser bebida. Durmió en el piso la primera noche, usando la maleta como almohada. El frío del cerrado por la noche
lo hizo temblar, pero se enrolló en las 3 camisas que tenía y sobrevivió. De madrugada despertó con ruido de animales, lobos de crin aullando a lo lejos, búhos, el viento silbando a través de las rendijas de la madera vieja. El segundo día encontró en el fondo de la propiedad algunas herramientas oxidadas, una azada, un machete, un balde. Comenzó a limpiar un pedazo de tierra cerca del pozo, cavó. Plantó semillas de calabaza y maíz que encontró en un saco viejo en el rincón de la cocina, sobras de cuando aquella tierra todavía era cultivada. No sabía si iban a brotar, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba mantener las manos ocupadas para que la mente no enloqueciera. Comió lo que había traído en la maleta: galletas saladas, 2 latas de sardinas, una barra de dulce de guayaba. Lo hizo durar 4 días. El 5.º día cazó algunos frutos del cerrado que reconoció de la infancia: pequi, mangaba, marañón del cerrado. El estómago reclamó, pero era mejor que nada. Por la noche, sentado en el porche bajo el cielo estrellado del interior, más estrellas de las que podía contar, más estrellas de las que viera en décadas viviendo en la ciudad, José Antonio sostenía el sobre pardo y conversaba con Marta. ¿Será que hice bien, amor?, preguntaba al viento. ¿Será que debía haberles contado? ¿Será que si supieran la verdad habrían sido diferentes? El viento no respondía, pero José Antonio conocía la respuesta. Hombres que abandonan al padre sin nada no son hombres que cambiarían por causa del dinero. Serían peores, mucho peores. El 10.º día despertó con fiebre. El cuerpo dolía entero. Probablemente agarró alguna infección del agua del pozo o de la comida estropeada. Pasó el día entero acostado en el piso, temblando, sudando, delirando. Vio a Marta joven, sonriéndole. Vio a los niños corriendo por el patio que ya no existía. Vio a su padre, muerto hacía más de 40 años, saludando desde lejos. Pensó que iba a morir. Casi deseó morir. Pero cuando la mañana del 11.º día llegó, la fiebre había bajado. Estaba vivo, más débil, más delgado, pero vivo. Fue cuando oyó el ruido de motor. Sebastián Rodríguez detuvo la camioneta vieja frente a la casa y descendió con dificultad, las articulaciones quejándose. Había pasado por ahí apenas para verificar si había señales de invasión. Aquella propiedad estaba abandonada hacía años y ya había visto vagabundos ocupando casas vacías antes. Pero cuando vio humo saliendo de la chimenea la tarde anterior, sintió curiosidad. Caminó hasta el porche llamando. ¿Hay alguien ahí? Aquí es Sebastián, soy vecino de tierras, solo vine a verificar si todo está bien. La puerta crujió. Un hombre delgado, quemado de sol, con barba sin afeitar y ojos hundidos, apareció. Sebastián casi gritó del susto. ¿Don José Fernández? José Antonio parpadeó, tratando de enfocar la visión todavía nublada por la fiebre reciente. Reconoció aquel rostro, Sebastián, el hijo de don Joaquín, que tenía tierras del otro lado del arroyo. Trabajaron juntos décadas atrás. Sebastián, José Antonio dijo, la voz ronca. ¿Cómo estás, muchacho? Muchacho. Sebastián soltó una risa sin humor. Tengo 72 años, don José, pero la pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Así? José Antonio invitó al vecino a entrar. No tenía nada para ofrecer además de agua del pozo, pero Sebastián aceptó. Se sentaron en el porche y José Antonio contó sobre la muerte de Marta, sobre la mudanza a la casita del fondo, sobre Vanessa y sus crueldades, sobre Ricardo y el abandono, sobre estar ahí hacía casi 15 días sobreviviendo con lo mínimo. Sebastián escuchó todo en silencio, el rostro poniéndose cada vez más rojo de indignación. Cuando José Antonio terminó, el vecino explotó. Pero qué hijo de mala madre desnaturalizado. Perdón por la palabra, don José, pero no hay otro nombre. Hacer eso con el propio padre, y usted aquí pasando necesidad, pudiendo morir y nadie sabe.
No quiero preocupar a nadie, José Antonio dijo calmadamente. ¿Preocupar? Don José, esto es crimen, abandono de anciano. Voy a llamar a la policía, No. José Antonio interrumpió, la voz firme. Todavía no, Sebastián. Todavía no llegó la hora, pero cuando llegue vas a ayudarme, ¿puede ser? Sebastián miró al viejo amigo confuso. ¿Qué hora, don José? José Antonio tocó el sobre pardo que estaba al lado de él en el porche. La hora de que ellos descubran a quién realmente abandonaron. Los días siguientes, Sebastián volvió trayendo comida, medicamentos, una lona para cubrir los agujeros del techo. Quería llevar a José Antonio a su casa, pero el viejo rechazó. Necesito quedarme aquí, Sebastián. Hay una razón. Vas a entender. Y Sebastián, incluso sin entender completamente, respetó. Ricardo Fernández estaba en reunión con inversionistas cuando el celular sonó. Número desconocido. Normalmente no atendería, pero algo lo hizo deslizar el dedo en la pantalla. ¿Aló? ¿Señor Ricardo Fernández Méndez? Una voz masculina profesional preguntó. ¿Quién quiere saber? Aquí es el doctor Mauricio Telles, del despacho Telles & Asociados, abogacía empresarial. Necesito urgentemente hablar con usted sobre la propiedad rural registrada a nombre de José Antonio Fernández, en Alto Paraíso. Ricardo frunció el ceño. ¿Propiedad rural? ¿Del padre? Mira, no sé de qué propiedad estás hablando, pero no tengo tiempo para... Señor Ricardo, es sobre la hacienda Santo Expedito. El contrato de arrendamiento vence este mes y necesitamos regularizar la situación sucesoria, considerando que... Ricardo colgó en su cara. Pensó que era estafa. Alguien había descubierto que abandonó al padre en el campo y estaba tratando de aplicar una estafa, inventando historia de propiedad. Estos estafadores estaban cada vez más creativos. Volvió a la reunión como si nada hubiera pasado. Pero el teléfono sonó nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. En la quinta llamada, irritado, Ricardo atendió a los gritos. «Escucha, timador, si llamas una vez más voy a hacer una denuncia». «Señor Ricardo». La voz del otro lado mantuvo la calma profesional. Entiendo su desconfianza, pero esto no es estafa. Soy abogado registrado en el Colegio de Abogados bajo número 413-8832. Puede verificar. Su padre me contrató hace algunas semanas para regularizar documentación de propiedad rural que posee. Necesito hablar con los herederos para cuestiones sucesorias. Es sobre un patrimonio considerable. Mi padre no tiene patrimonio ninguno. Fue trabajador rural analfabeto toda la vida. Fue, sí, trabajador rural. Y fue exactamente trabajando que adquirió esta propiedad en 1978. Señor Ricardo, estamos hablando de una hacienda de 847 hectáreas, con contrato de arrendamiento vigente hace 40 años. Si usted puede comparecer al despacho, tengo toda la documentación para presentar. Ricardo sintió la sangre helarse. 847 hectáreas. En el Cerrado, cerca de Chapada dos Veadeiros. Eso valía... Estaré ahí mañana, dijo y colgó. Volvió a la reunión, pero no consiguió más concentrarse. Su mente calculaba valores, hectáreas, posibilidades. Cuando la reunión acabó, llamó a Andrés. «Hermano, necesito contarte algo. Creo que el viejo tiene una propiedad que no sabíamos». Andrés, que estaba en la oficina de arquitectura donde trabajaba, paró lo que estaba haciendo. «¿Cómo así? ¿Qué propiedad?» «No sé los detalles, pero un abogado llamó hablando de una hacienda en Alto Paraíso, casi 850 hectáreas». Silencio del otro lado. «Andrés, ¿estás ahí?» Ricardo, tú tiraste al papá justamente allá, en aquella casa vieja. ¿Y si todo aquello es de él?» Ricardo completó, la ficha finalmente cayendo. Mierda. Los dos hermanos se encontraron aquella misma noche en un bar discreto. Bebieron, planearon. Si aquello fuera verdad,
y Ricardo estaba comenzando a creer que habían cometido el mayor error de sus vidas. Tenemos que ir a buscarlo, Andrés dijo, la culpa pesando en el estómago. Necesitamos traerlo de vuelta, pedir disculpas, arreglar esto. Arreglar, Ricardo repitió, pero sus ojos estaban calculando. ¿Cuántos años tiene? ¿81? No debe durar mucho. Si hacemos las paces ahora, muera. La herencia viene derechito para nosotros. Andrés miró al hermano con una mezcla de choque y asco. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás pensando en fingir que te importa solo para garantizar herencia? ¿Y tú no? Ricardo devolvió. Deja de fingir que eres santo, Andrés. Tú sabías lo que iba a hacer y no hiciste nada para impedirlo. Eres tan culpable como yo. La diferencia es que yo soy honesto sobre mis intenciones. Andrés quiso discutir, quiso decir que no, que sentía remordimiento genuino, que quería pedir perdón de verdad. Pero en el fondo, allá en el fondo donde las verdades feas viven, sabía que Ricardo tenía razón. Al día siguiente, un sábado por la mañana, los dos partieron para Alto Paraíso. José Antonio estaba sentado en el porche cuando vio el polvo en el horizonte. Reconoció el modelo de la camioneta antes incluso de que quedara nítida. Era la de Andrés. Se levantó despacio, alisó la camisa gastada y esperó. Andrés detuvo el carro y descendió solo. Caminó hasta el porche con pasos vacilantes, como un condenado caminando a la horca. Lo que vio lo hizo parar en medio del camino. El padre estaba muy delgado, la piel quemada de sol, descascarándose en algunos lugares, las ropas sucias de tierra roja, los ojos hundidos, pero aún así firmes, aún así dignos. «Papá», Andrés susurró, la garganta apretándose. «Andrés», José Antonio respondió sin emoción. «Yo vine a ver cómo está». «¿Ahora te importa saber?» La frase cayó como bofetada. Andrés la merecía. «Papá, lo siento mucho, ¿Dónde está tu hermano?» «Viniendo, él estaba resolviendo unas cosas». Mentira. Ricardo estaba en el despacho del doctor Mauricio en aquel exacto momento, revisando documentación, haciendo preguntas, calculando valores. Andrés subió los escalones del porche, vio la maleta vieja, el sobre pardo, la lata de agua, los restos de comida. Vio cómo el padre había sobrevivido ahí, solo, abandonado, durante semanas. Sintió ganas de vomitar de culpa. Fue cuando sus ojos cayeron sobre los papeles esparcidos en la mesa de la cocina que se veía a través de la puerta abierta. Papeles antiguos, amarillentos, documentos. Entró sin pedir permiso. José Antonio no intentó impedirlo. Andrés tomó el primer documento con manos temblando. Era una escritura, Notaría de Alto Paraíso. Fecha, 23 de marzo de 1978. Propiedad, Hacienda Santo Expedito. Área, 847 hectáreas. Propietario, José Antonio Fernández. Tomó otro papel, contrato de arrendamiento. Arrendatario, Agropecuaria Campos Verdes, Leteda. Valor mensual, 50.000 pesos. Plazo 40 años. Vencimiento, octubre de 2024. Otro documento. Extracto bancario. Cuenta de ahorros. Saldo, 23.847.392,67. Andrés sintió las piernas flaquear. Se sostuvo de la mesa. Los números bailaban delante de él. 23 millones de pesos. «Papá», él consiguió decir, la voz saliendo extraña. ¿Usted es dueño de todo esto?» José Antonio entró en la cocina despacio. Tomó los documentos de la mano del hijo y los organizó cuidadosamente sobre la mesa. «Sí, trabajé como capataz de la Hacienda Buena Esperanza de 1952 a 1978. 26 años, junté cada centavo. No bebí, no fumé, no gasté en nada además de lo esencial. Cuando el dueño original quebró en el 78, yo tenía dinero para comprar esta tierra que nadie quería porque era lejos, seca, difícil». Tocó los papeles con cariño. «La arrendé a Campos Verdes en 1984. Ellos necesitaban tierra para soya.
Yo no tenía cómo producir solo. Entonces hice un contrato. Ellos usan la tierra, yo recibo alquiler. Durante 40 años depositaron 50,000 pesos por mes en una cuenta que abrí solo para eso. Nunca toqué ese dinero, ni tu madre. Lo guardamos para ustedes, para los nietos, para el futuro. Andrés cayó sentado en la silla vieja. ¿Por qué nunca nos contó? José Antonio miró al hijo con una tristeza infinita en los ojos. Porque tu madre y yo queríamos ver qué tipo de hombres se volverían sin saber esto. Queríamos que crecieran trabajando, estudiando, siendo honestos por carácter, no por interés. Y queríamos que nos trataran bien porque nos amaban, no porque esperaban herencia. Y nosotros fallamos. Andrés susurró, las lágrimas finalmente viniendo. Sí, José Antonio confirmó sin piedad. Fallaron. El celular de Andrés sonó. Era Ricardo. ¿Y? ¿Está vivo? ¿Confirmó que es todo de él? Andrés colgó. Miró al padre. Aquel hombre que ayudó a abandonar en la miseria mientras el viejo guardaba casi 24 millones de pesos para dar a los hijos. A aquel hombre que prefirió pasar hambre, sed, soledad, a revelar el secreto solo para comprar afecto. Y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza genuina de sí mismo. Papá, comenzó, la voz quebrándose. No tengo excusa, no tengo justificación. Usted puede nunca perdonarme, y lo voy a entender. Pero necesito que sepa que yo... Un ruido de motor interrumpió. Ricardo estaba llegando. Ricardo prácticamente saltó de la camioneta. Subió los escalones del porche con entusiasmo mal disimulado. «Papá, qué sorpresa buena encontrarlo aquí. Estábamos preocupados. Vinimos a ver cómo está». La mentira era tan descarada que hasta Andrés hizo cara de asco. José Antonio miró al hijo mayor sin decir nada. Ricardo entró en la cocina, vio los documentos y sus ojos brillaron. Tomó la escritura, el contrato, el extracto. Leyó todo rápidamente, haciendo cuentas mentales. Cuando terminó, tenía una sonrisa enorme en el rostro. «Papá, esto es fantástico. ¿Por qué nunca nos contó? 800 hectáreas, 23 millones. Esto cambia todo. Usted necesita volver a la ciudad con nosotros ahora mismo. Vamos a cuidar de todo. Vamos a administrar esos recursos, invertir, multiplicar. Claro que usted va a volver a vivir en la casa grande, no en aquella casita. Vanessa va a entender. Yo voy a hacerla entender». José Antonio continuó en silencio, apenas observando. Ricardo continuó hablando, planeando en voz alta, ya viéndose administrando aquella fortuna, invirtiendo en el agronegocio, expandiendo sus negocios. «Podemos vender la hacienda o continuar arrendando. 80 millones de valor de mercado, según el abogado me dijo. Dividido en 3 partes, da casi 27 millones para cada uno. Usted, yo y Andrés. Nosotros, dividido en 3. José Antonio habló por primera vez. Ricardo paró. «Sí, papá. Usted y Andrés. Familia. Familia», José Antonio repitió, la voz cargada de algo peligroso. «Familia es lo que dijiste que éramos cuando me tiraste aquí para que me pudriera solo». Ricardo palideció. «Papá, eso fue un malentendido. Yo iba a buscarlo pronto. Solo quería que descansara unos días». «Mentiroso», Andrés dijo bajito, recostado en la pared. «Deja de mentir, Ricardo». «Cállate, tú también eres culpable», Ricardo explotó. «Yo sé», Andrés gritó de vuelta. «Yo sé que soy, pero al menos no estoy aquí fingiendo que me importa solo por causa del dinero. ¿Y tú estás aquí por qué entonces? ¿Por bondad? Deja de hacerte el santo». Los dos hermanos comenzaron a discutir, las voces subiendo, acusaciones volando de un lado para otro. José Antonio asistía en silencio, viendo a sus hijos peleando no por él, sino por su dinero. Fue cuando oyeron el ruido de más carros llegando. 3 vehículos pararon frente a la casa.
Del primero descendió Sebastián. Del segundo, un hombre de traje, el doctor Mauricio Telles. Del tercero, una mujer de mediana edad con carpeta ejecutiva, Elena Carballo, asistente social del Ministerio Público. Don José, Sebastián llamó desde el porche. Traje a quien usted pidió. Ricardo y Andrés salieron de la cocina confusos. José Antonio pasó por ellos sin mirar y fue a recibir a las visitas. El doctor Mauricio saludó al cliente con respeto. Señor José Antonio, traje toda la documentación que pidió. Y la señora Elena vino representando al Ministerio Público, conforme acordamos. Elena miró alrededor. Vio el estado de la casa, vio el estado físico de José Antonio, y su rostro se cerró en expresión profesional, pero claramente indignada. Sacó una grabadora del bolsillo. Señor José Antonio, ¿puede contarme exactamente qué pasó en los últimos meses? Y José Antonio contó todo. Desde la muerte de Marta, la mudanza a la casita del fondo, los malos tratos de Vanessa, la indiferencia de los hijos, hasta el día en que Ricardo lo trajo a aquella casa abandonada y se fue riendo, diciendo al teléfono que el padre iba a pudrirse solo mientras ellos dividían la herencia. Ricardo intentó interrumpir. Eso no es verdad. Él está confuso, está viejo, no entendió bien. Silencio. Elena ordenó con voz firme. Usted tendrá oportunidad de defenderse después. Por ahora estoy escuchando a la víctima. Víctima. La palabra cayó como bomba. Sebastián confirmó cada detalle, contando cómo encontró a José Antonio desnutrido, febril, sin agua potable, sin comida adecuada. Mostró fotos que había tomado con el celular en las primeras visitas, documentando el estado de la casa y del anciano. Elena anotaba todo. Cuando José Antonio terminó, se volteó hacia Ricardo y Andrés con mirada helada. Señores, abandono de anciano es crimen previsto en el artículo 98 del Estatuto del Adulto Mayor, con pena de detención de 6 meses a 3 años y multa. Malos tratos, negligencia y apropiación de bienes también son crímenes conexos. Voy a protocolar denuncia formal. Espera, Ricardo entró en pánico. Esto es exagerado. Él está bien, está vivo. Íbamos a buscarlo. ¿Cuándo? Elena preguntó. ¿Después de que muriera de hambre o enfermedad? ¿Después de que ustedes dividieran los bienes de la madre? Andrés estaba blanco, recostado en la pared, incapaz de hablar. El doctor Mauricio abrió la carpeta que cargaba. Señor José Antonio, traje los documentos que preparé conforme sus instrucciones. ¿Desea hacer las alteraciones ahora? José Antonio asintió que sí. Ricardo entendió al instante. No, papá, no. Podemos conversar, podemos resolver esto en familia. ¿Familia? José Antonio finalmente lo miró y había llamas frías en aquellos ojos cansados. Tú me tiraste aquí para morir, Ricardo. Te reíste de eso. Celebraste con tu hermano. ¿Y ahora que descubriste que tengo dinero, de repente soy familia otra vez? Papá, estaba con rabia. Vanessa me presionó. Estaba estresado con el trabajo. Tú me abandonaste. José Antonio cortó, la voz temblando de emoción contenida. Yo que trabajé de sol a sol toda la vida para darte estudio. Yo que te sostuve en el regazo cuando tenías fiebre. Yo que te enseñé a caminar, a hablar, a ser hombre. Y tú me tiraste como basura. Ricardo cayó de rodillas. Andrés también. Ambos lloraban. Pero José Antonio no sabía más si eran lágrimas de remordimiento o de desesperación por el dinero perdido. Doctor Mauricio, José Antonio dijo con voz firme, puede leer el documento para que todos oigan. El abogado ajustó las gafas y leyó en voz alta. Disposiciones testamentarias de José Antonio Fernández. Considerando el abandono deliberado por parte de mis hijos, Ricardo Fernández Méndez y Andrés Fernández Méndez, y considerando que deseo dar destinación social a los recursos que acumulé durante la vida, establezco lo siguiente. Primero,
desheredación total de Ricardo Fernández Méndez y Andrés Fernández Méndez, conforme permite el artículo 1962 del Código Civil. Segundo, creación del Instituto Acoger José Antonio, fundación privada sin fines lucrativos, destinada a acoger ancianos abandonados por la familia. Tercero, destinación de la Hacienda Santo Expedito como sede física del instituto, a ser reformada y adaptada con estructura médica, psicológica y social. Cuarto, destinación integral de los 23.847.392,67 depositados en cuenta de ahorros como fondo perpetuo de mantenimiento del instituto. Quinto, no, Ricardo gritó. Papá, por el amor de Dios, 23 millones, la Hacienda, 80 millones, usted no puede donar todo. Puedo y voy. José Antonio respondió calmadamente. Ese dinero era para ustedes, era para mis hijos que amaba, pero mis hijos murieron el día en que me miraron como peso, como estorbo, como cosa a ser descartada. Los hombres que están aquí arrodillados son extraños para mí. Andrés lloraba descontrolado. Papá, discúlpeme, discúlpeme. Fui débil, fui cobarde, pero te amo. Siempre te amé. Amor, José Antonio dijo suavemente, no es lo que sientes, es lo que haces, y lo que hiciste fue abandonarme. El doctor Mauricio continuó leyendo todas las cláusulas. El instituto tendría capacidad para 50 ancianos. Habría equipo médico permanente, terapeutas, asistentes sociales. Cada anciano tendría habitación individual, alimentación adecuada, actividades, dignidad. ¿Usted va a administrar todo esto?, Elena preguntó impresionada. Voy a tener ayuda. José Antonio miró a Sebastián, que asintió concordando. Vamos a hacer algo con esto, algo de lo que Marta estaría orgullosa. Ricardo estaba postrado en el piso, llorando. Todo su imperio de orgullo, toda su arrogancia, toda su vida cuidadosamente construida estaba derrumbándose, no solo por la pérdida financiera, aunque esa dolía profundamente, sino por la percepción de que destruyó lo único que realmente importaba. Andrés se levantó despacio, limpió las lágrimas, miró al padre con ojos rojos pero determinados. Papá, no merezco perdón, no merezco herencia, no merezco nada, pero si usted permite, me gustaría trabajar en el instituto, como voluntario, sin salario, solo para intentar de alguna forma compensar. José Antonio estudió al hijo menor por largo tiempo. Vio algo ahí que tal vez fuera remordimiento genuino. Tal vez. Podemos intentar, dijo finalmente. Pero va a ser bajo supervisión, y a la primera señal de interés en dinero o propiedad, estás fuera. Andrés asintió, incapaz de hablar. Ricardo se levantó tambaleante, miró al padre con odio, desesperación, y algo que podría ser remordimiento distorsionado. Vas a arrepentirte de esto, viejo. Vas a ver, sin nosotros no eres nada. Sin ustedes, Ricardo, encontré paz, José Antonio respondió. Puedes irte, ya no eres bienvenido aquí. Ricardo salió tropezando, entró en la camioneta y se fue levantando polvo y lágrimas de rabia. 6 meses después, la hacienda Santo Expedito estaba transformada. La casa principal había sido completamente reformada. Techo nuevo, paredes pintadas de blanco, ventanas con vidrio y cortinas livianas. En el fondo, donde antes era solo monte, ahora había un jardín inmenso con bancos bajo árboles frondosos, donde ancianos se sentaban a conversar, leer, simplemente existir en paz. 3 pabellones nuevos habían sido construidos, cada uno con 20 habitaciones individuales. Cada habitación tenía baño propio, cama cómoda, armario, una mecedora cerca de la ventana. Simple, pero mucho más digno que las casitas y covachas donde muchos de aquellos ancianos vivían antes. José Antonio caminaba despacio por el jardín, saludando a los residentes. Doña Lourdes, 79 años,
abandonada por los 3 hijos después de que quedó viuda. Don Moisés, 84, que vivió en la calle por 2 años después de que la hija lo expulsó de casa. Doña Benita, 86, que fue encontrada desnutrida en un cuarto sin ventilación donde el yerno la mantenía encerrada. 50 historias, 50 almas quebradas que estaban siendo remendadas ahí día tras día, con comida caliente, medicina a tiempo, abrazos, conversas, respeto. Don José, doña Lourdes llamó desde el porche. «Venga a tomar café con nosotros, hice pan de maíz». Él sonrió. Aquella era una sonrisa verdadera, la primera en mucho tiempo. Sebastián administraba la hacienda con mano de hierro y corazón blando. Contrató enfermeros, cuidadores, una cocinera maravillosa llamada Teresita que hacía comida que olía a infancia y amor. El doctor Mauricio cuidaba de toda la parte legal, garantizando que cada centavo fuera usado correctamente. Andrés aparecía todos los fines de semana. Trabajaba en el jardín, conversaba con los ancianos, ayudaba en las actividades recreativas. No recibía nada. Lo hacía porque necesitaba, porque aquello estaba curando algo quebrado dentro de él. José Antonio observaba de lejos, todavía cauteloso, pero comenzando a ver señales del hijo que pensó haber perdido para siempre. Ricardo nunca más volvió. José Antonio supo por terceros que el empresario estaba enfrentando problemas, varios contratos cancelados, socios que no querían más asociación. La historia del abandono había filtrado. Elena se encargó de eso, contándola en charlas sobre derechos de los ancianos como ejemplo de lo que no hacer, y la reputación de Ricardo estaba destruida. Vanessa había pedido divorcio al descubrir el tamaño de la fortuna perdida. Estaba siendo procesado por el Ministerio Público y estaba solo. José Antonio debería sentir satisfacción con eso, debería sentir que la justicia estaba siendo hecha, pero solo sentía tristeza. Tristeza por haber criado un hombre incapaz de amor verdadero. Tristeza por el niño que un día fue Ricardo y que desapareció en algún lugar del camino. Una tarde estaba sentado solo cerca del pozo, ahora reformado, con bomba eléctrica y agua tratada, cuando vio una figura conocida caminando por el camino de tierra. Ricardo. Venía a pie, sucio de polvo rojo, mochila en la espalda. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. El traje caro había sido sustituido por ropa simple, los zapatos italianos por zapatillas gastadas. Paró a algunos metros del padre, sin coraje de acercarse más. Se quedaron así por largo tiempo, apenas mirándose. «Perdí todo», Ricardo dijo finalmente, la voz ronca. «La empresa, la casa, la esposa, el respeto, todo». José Antonio no respondió. «Vine aquí no para pedir perdón, no merezco perdón. Vine porque no tengo más a dónde ir y porque quiero intentar ser al menos la mitad del hombre que tú siempre fuiste. La mitad ya sería mucho más de lo que eres hoy», José Antonio dijo sin crueldad, apenas constatando hecho. Ricardo asintió concordando. «¿Puedo quedarme? No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo herencia, solo un lugar para dormir y trabajo para hacer. Cualquier trabajo, limpieza, cocina, jardinería, cualquier cosa». José Antonio miró al hijo que un día lo abandonó para morir. Pensó en mandarlo embarcado. Pensó en dejarlo sentir en carne propia lo que es ser rechazado por quien debería amar. Pensó en justicia, pero entonces pensó en Marta y en lo que ella diría. «Hay una habitación vacía en el alojamiento de los empleados», dijo finalmente. «Salario mínimo, trabajo pesado y terapia obligatoria». Ricardo cayó de rodillas ahí mismo en la tierra roja y lloró como no lloraba desde niño. Lloró no por la humillación del salario mínimo, no por la pérdida del estatus, sino que por primera vez entendía lo que había tirado. José Antonio se levantó despacio, caminó hasta el hijo y colocó la mano en su hombro. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo, tal vez redención,
Tal vez apenas la chance de intentar ser humano de nuevo. Un año después, la Hacienda Santo Expedito recibía visitantes de todo el país. Otros institutos querían replicar el modelo. Periodistas hacían reportajes. Universidades estudiaban el impacto social. José Antonio, a los 82 años, estaba sentado en el porche principal al lado de Sebastián, tomando café y viendo el sol nacer sobre el cerrado. Era una mañana linda, el tipo de mañana que te hace agradecer por estar vivo. ¿Sabes qué es gracioso, Sebastián?, José Antonio dijo, mirando al horizonte dorado. Junté 23 millones de pesos pensando que iba a dar a mis hijos para tener vida mejor. Y al final di a 50 extraños que se volvieron más familia que mi propia sangre. Sebastián rió. Familia no es quien te da la vida, don José. Familia es quien hace tu vida valer la pena. José Antonio asintió concordando. Miró al jardín donde doña Lourdes regaba las flores cantando, a la cancha donde don Moisés enseñaba ajedrez a otros residentes, a la cocina doña Benita ayudaba a Teresita a preparar el almuerzo, y vio a Ricardo sudado, cavando canteros para nueva huerta comunitaria, trabajando lado a lado con Andrés. Los hijos estaban diferentes. Ricardo había perdido aquella arrogancia que cargaba como armadura. Hablaba menos, escuchaba más, trabajaba duro sin quejarse. Por la noche participaba de las ruedas de conversación donde los ancianos contaban sus historias, y José Antonio veía lágrimas en el rostro del hijo cuando oía relatos parecidos con lo que él mismo había hecho. Andrés se había vuelto coordinador de actividades, creando talleres de artesanía, ruedas de lectura, sesiones de cine. Veía propósito en aquello. Por primera vez en la vida, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Ninguno de los dos tocó más el asunto herencia. Ninguno de los dos pidió dinero. Vivían con el salario mínimo que recibían, compartiendo apartamento simple en la ciudad vecina, volviendo a la hacienda en autobús todos los días. Estaban aprendiendo lo que José Antonio siempre supo. Riqueza verdadera no se mide en dinero. Se mide en vidas tocadas, en sonrisas provocadas, en dignidad restaurada. Don José. Sebastián interrumpió sus pensamientos. El doctor Mauricio llamó. Dijo que llegó propuesta de asociación con el gobierno federal. Quieren replicar el modelo del instituto en 10 estados. José Antonio sonrió. Marta estaría orgullosa. Ella está orgullosa. Sebastián corrigió. De algún lugar está viendo todo esto y sonriendo. Aquella tarde, José Antonio reunió a todos en el salón principal. Los 50 residentes, el equipo de empleados, Ricardo y Andrés. Tenía algo importante que decir. Esperó el silencio. Miró a cada rostro. Vio expectativa, cariño, respeto. Vio familia. Cuando fui abandonado en aquella casa cayéndose a pedazos, comenzó, la voz firme a pesar de la edad. Pensé que iba a morir solo. Pensé que mi vida había sido desperdicio. Trabajé tanto, sacrifiqué tanto para al final ser descartado como basura. Hizo pausa. Ricardo bajó la cabeza, la culpa todavía pesando. Pero descubrí algo en estos meses aquí. Descubrí que mi vida no fue desperdicio, fue preparación. Cada centavo que junté, cada sacrificio que hice, cada día que trabajé bajo el sol, todo tenía propósito. El propósito era este lugar, eran ustedes. Doña Lourdes secó una lágrima. Ustedes, que fueron abandonados como yo. Ustedes, que conocieron el dolor del rechazo, de la soledad, del desprecio. Ustedes son mi verdadera familia. Porque familia no es quien te da la vida. Familia es quien hace tu vida valer la pena. Familia es quien se queda cuando no sobra más nada. Familia es quien ve valor donde otros solo ven peso. Aplausos, abrazos, lágrimas. Ricardo se acercó al padre por primera vez en meses. Papá, nunca voy a conseguir compensar lo que hice. Nunca. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentando. José Antonio miró al hijo.
Vio remordimiento genuino ahí, vio cambio, vio tal vez el comienzo de redención. Entonces continúa intentando, dijo simplemente, y abrazó al hijo que un día lo abandonó, el hijo que estaba aprendiendo a ser humano de nuevo, el hijo que tal vez todavía pudiera volverse hombre de verdad. No era final feliz perfecto. Cicatrices no desaparecen, rencores no se evaporan, pero era recomienzo, era chance, era esperanza. 3 años después, José Antonio Fernández falleció durmiendo a los 84 años, una mañana tranquila de abril. No sufrió, simplemente cerró los ojos, rodeado por personas que lo amaban de verdad, y no despertó más. El velorio fue en la propia hacienda. Vinieron más de 300 personas, los 50 residentes que ya habían vuelto a familia reconciliada, empleados, voluntarios, autoridades, y Ricardo y Andrés, ahora codirectores del instituto, que habían transformado aquello en misión de vida. Ricardo leyó una carta que escribió al padre, pero nunca tuvo coraje de entregar. Papá, pasé la vida persiguiendo dinero pensando que era eso lo que daba valor a un hombre. Construí imperio, acumulé bienes, frecuenté lugares elegantes y al final no tenía nada. Estaba vacío. Cuando usted me dio segunda chance, cuando me dejó trabajar aquí incluso después de todo lo que hice, aprendí lo que debería haber aprendido cuando niño. Valor de un hombre se mide por lo que da, no por lo que tiene. Usted dio todo. Dio amor, trabajo, sacrificio, perdón, y dejó un legado que va a sobrevivir generaciones. Yo tenía verdad de usted. Ahora tengo vergüenza de mí mismo por no haber sido digno de ser su hijo. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentando honrar su nombre. Andrés plantó un árbol en el jardín en homenaje al padre, un guayacán que puede vivir más de 500 años. Para que las próximas generaciones sepan, dijo en la ceremonia, que existió un hombre llamado José Antonio Fernández, que amó más de lo que fue amado, dio más de lo que recibió y perdonó más de lo que merecía ser perdonado. La hacienda continuó, creció. El modelo fue replicado en 17 estados. Miles de ancianos encontraron dignidad donde antes había abandono. El sobrepardo, aquel que José Antonio cargó por tanto tiempo como triunfo secreto y escudo silencioso, fue enmarcado y colgado en la entrada del instituto con una placa. Aquí vivió José Antonio Fernández, hombre simple que probó que riqueza verdadera no está en lo que guardamos para nosotros, sino en lo que compartimos con quien más necesita. Que este lugar sea recordatorio eterno. Familia es elección, bondad es riqueza, y nunca es tarde para recomenzar. Ricardo tocaba aquella placa toda mañana al llegar a trabajar. Andrés hacía lo mismo toda noche al irse. Era ritual, era promesa, era forma de decir al padre que finalmente entendieron la lección. Y en noches de cielo estrellado en el cerrado, cuando el viento soplaba suave sobre la tierra roja, quien prestaba atención podía casi oír la voz de José Antonio susurrando la verdad que vivió y que cambió tantas vidas. El valor de un hombre nunca está en lo que posee, está en cuántas vidas toca, cuántos corazones calienta, cuántas lágrimas enjuga. Eso, hijos míos, es herencia que ningún banco puede guardar y ningún testamento puede dividir. Eso es inmortalidad.